Bien, shalom para cada uno de ustedes, el More Eliezer, Centro Educativo Shoresh, la ciudad de Cleveland, Ohio. Esta es la clase número 5 de la primera parte de esta serie de 12 clases eh, sobre varias temáticas. La temática de Moisés, su existencia, qué dicen los textos extra bíblicos sobre eso. Y luego, pues no hay Éxodo si no hay Moisés, y no hay Moisés si no hay Éxodo. Eh, so, desde la perspectiva del texto bíblico, no necesariamente desde la perspectiva extra bíblica, como vamos a ver cuando lleguemos a eh, la parte de las fuentes helenísticas o las fuentes griegas. ¿Ok? Bien, bienvenidos todos. Y clase número 5. Vamos a darle share. Le damos share. Muy bien. Y estamos acá. Bien. Ya hemos explicado esto. Y este es como un formato, como un mapa para dirigirnos a las distintas temáticas que estamos. Vamos aproximadamente, ya hemos cubierto estas tres y estamos más o menos entrando por aquí. Eh, es muy, muy importante. Bueno, clase número 5. Tenemos a el profesor Mark Luker, profesor del programa de estudios judíos en Temple University, como uno de los representantes de la hipótesis de la memoria colectiva. Y esto es importante acá, memoria colectiva. Es una idea mayormente avalada por aquellos que defienden eh, el éxodo y que también afirman que no hay pruebas para negar el éxodo. Yo creo que sí las hay, pero cuando comenzamos el curso estuvimos hablando sobre el razonamiento de que la carencia de pruebas no representa la carencia de que algo eh, no haya sucedido, lo cual me parece un tanto absurdo, pero mayormente va por ahí. Sin embargo, el tema de la memoria colectiva tiene elementos que son dignos y que debiéramos de incluir dentro de este curso. El erudito judío parte del grupo de expertos, y voy a poner aquí para no extenderme tanto como usualmente lo hago, eh, bien, de expertos en las narrativas del texto hebreo que defiende la idea de la recolección de memorias colectivas. Esto es muy interesante y también fue parte de mi tesis en la escuela rabínica, especialmente con lo que Neil, el rabino y doctor Neil Gilman, que habla de Gil, Gilman. Eh, so, es muy interesante. Leí 4 libros de Neil Gilman, el cual se especializa en, en el mito, pero también hace alusión a la memoria colectiva dentro del desarrollo de ese mito. Que fueron plasmadas tempranamente en documentos que posteriormente fueron utilizados para la composición literaria de lo que hoy llamamos la Torah. ¿Ok? Eso es importante y es un personaje que debieran leer y debieran conocer. Luker es defensor de que hubo memorias internalizadas en la tradición oral, ¿ok? Que fueron
recopiladas y escritas durante el tiempo de la monarquía. En esto estoy muy de acuerdo con él. Y probablemente después de la monarquía o al final de la monarquía. Igualmente afirma que no hay prueba alguna para afirmar que no sucedió el éxodo, lo cual difiero. Para él, el éxodo, a pesar de que no surgió de la manera que es plasmado o escrito o narrado en el texto bíblico, implica que hay distintas memorias, eso sí es cierto, y eventos históricos que sirvieron de fundamento, yo diría de eco para otorgar presencia, escape y la formación de un pueblo que estuvo en Egipto, completamente en desacuerdo con todo esto. Con, es todo lo contrario. La data que tenemos, si es lo que quiere decir es que fue un escape dentro de Egipto, dentro del mismo Egipto, pues hay problemas, porque sabemos que aún las fechas más tardías, como las más tempranas, apuntan a que Canaán no era independiente y estuvo bajo el dominio, estuvo bajo Canaán acá, estuvo bajo el dominio en parte de los hititas o de Egipto. So, no hubo autonomía, eh, ni tampoco hubo ciudades lo suficientemente pujantes como para como para tener algún tipo de, de hegemonía y de independencia. So, esto es una idea. Lógicamente, él es judío y tradicional, a pesar de que es un hombre joven y es bastante flexible y balanceado, pero él mismo eh, ha expresado que su trasfondo religioso judío lo ha llevado por ese camino. Aquí Éxodo supone que lleva un acento el cual no encontré. Tengo que aprender cómo ponerle a la E mayúscula el acento. Si alguno sabe, me deja saber. Bueno, eh, eso es eso por el momento. Eh, lo otro es que la importancia de recordar la memoria colectiva. Igualmente afirma que no hay evidencia alguna para otorgar la historicidad, lo cual estoy muy de acuerdo, del éxodo en la forma en que esas memorias fueron narradas, pero que esta literatura es sagrada. Bueno, es sagrada porque nosotros la hacemos sagrada. Es separada porque nosotros la separamos como texto que marca la explicación de nuestra tradición y del origen de un pueblo al cual pertenecemos. Y de gran importancia debido a que es una explicación, muy de acuerdo, del origen y la evolución de un pueblo que existe en el presente. Fantástico. Y creo que eso tiene mucho peso. Y es una de las razones por las cuales me encanta la Torá y considero que es el género literario que sirve para espiritualidad por excelencia y que fue brillante su desarrollo. Para Luker, no debemos negar la relevancia de la gran importancia de esas narraciones, ¿cierto? Las cuales, junto a niveles de interpretación, fantástico, y esto es muy importante, porque en el mundo del judaísmo rabínico, eh, definitivamente el texto bíblico no es ni para salvación, ni para ser eh, un libro escrito por un autor o autores determinados, mucho menos para crear un texto histórico, sino que tiene otras funciones brillantes de niveles de aplicaciones espirituales para la vida diaria. Por eso significa instrucción. Y estos niveles son casi infinitos. ¿Por qué? Bueno, porque cada versículo, por ejemplo, si este año en el ciclo leemos un versículo y el rabino habla de ese pasaje, el próximo año puede utilizar, aunque puede tomar otro, pero supongamos que puede
dar por 10 años de un solo verso distintas aplicaciones. ¿Ok? Aquí está mi esposa trayéndome que, como dije ayer, estoy poco afectado, por eso me escuchan así. Tenemos varios mensajes, lo que se llama Devar Torah, la palabra de la Torah, que es como una especie de mensaje aplicativo, pero luego puede ponerlo en lo que ya después se desarrolló y se llamó Pardes, ¿no? Que eso, pues, lo que están relacionados con el judaísmo, saben que estamos hablando de Peshat, que es lo literario, de Rames, de Rash, esto es lo alegórico, esto es lo didáctico de Rash y de Sod, que es lo místico. Y dentro de eso se puede diversificar una gran cantidad de, de elementos. Y aparte de eso, ya en la crítica textual podemos tomar el texto y buscarle su sentido contextualizado, que es lo que vamos a hacer hoy. Eh, Contextualizado, lo cual es tomar el texto y decir, bueno, el texto dice esto, ¿qué puedo aprender de esto? Pero esto en un momento determinado se escribió para responder a otras situaciones geopolíticas que son similares a las que vivimos en el presente. ¿Qué puedo aprender de esta respuesta? ¿Qué puedo aprender para aplicarlo a mi vida en el presente y a la situación social o a la comunidad judía en la cual vivo? ¿O cómo debemos nosotros reaccionar? Y es ahí la enorme importancia de lo que decía Luker en el slide anterior, ¿no? Que no debemos de menospreciar el texto bíblico, eh, porque es realmente una obra súper brillante de interpretación. No así con el Nuevo Testamento, lo que se llama exégesis del Nuevo Testamento, donde básicamente se descarta todos estos niveles y se pone que hubo solo exponente lleno del Espíritu, a Jesús o Yeshua o Jesús, como le quieran llamar, el cual es el cumplimiento y el verdadero sentido. Ahora, esto es altamente problemático porque ¿cómo algo va a ser el verdadero sentido de un texto que fue diseñado para la interpretación? La razón de ser interpretada no era buscar una verdad, que ahí es que está el grave problema con esto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, o que yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque aún eso, y con mucho respeto para los estudiantes que creen en Jesús y en el Nuevo Testamento, sin embargo, toda esta literatura, no solamente la Torá, sino también los Ketubín y los Nevím, es es un, diríamos, es una eh, fuente, donde lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A derech, ¿no? Camino, or, luz. Lógicamente después esto se va a aplicar a Jesús como el cumplimiento, pero sin embargo ya durante la monarquía se consideraba estos textos eh, que eran aislados. También eso es algo que a veces perdemos la noción. Y es que estos textos no existían en una colección. Eh, por tanto, por tanto, no hay un autor. Eh, y también esa idea, como dije en la clase anterior, esa idea de autoría y la forma en que visualizamos la literatura bíblica no pertenece a nosotros, pertenece mayormente a la influencia griega dentro del estudio textual de cómo
organizamos, pero también cómo desintegramos el estudio de un texto, comparándolo con las estructuras que los griegos nos dejaron como legado. So, interna en el texto nos provee un mensaje muy relevante para la vida y para el momento presente. Y yo creo que eso es la razón por la cual leemos Torá, ¿no? Y mantenemos esa tradición viva, estando conscientes de que probablemente estos caracteres son construcciones, son constructos, ¿no? Constructos. Y eso es realmente muy, muy relevante. Bueno, eh, creo que ahí en este slide como que estamos reconciliando un poco que no todo, porque a veces hay esa falsa idea de que porque estudiamos la crítica textual o las ciencias bíblicas, que son terminologías relativamente modernas, estamos, estamos atentando o estamos desechando o estamos contradiciendo. Esas son ideas modernas de ver las cosas en blanco y negro. Por el contrario, esto, esto lo que nos permite es ver el desarrollo de esto. Y si esto tiene relevancia en el presente y lo ha tenido a la luz de sobre 2 milenios, pues es porque es realmente relevante e importante, pues si no, no hubiera sobrevivido. Y eso, a pesar de todo el odio y de todo el antisemitismo y de todo el mal uso y de la teología del reemplazo del mundo cristiano hacia el mundo judío, eh, y con todo y eso, cada día más crece. Yo diría que debido a que la parte religiosa, el judaísmo no es una religión proselitista, por no serlo se hubiera muerto, hubiera sido reducida. Sin embargo, ahora es cuando más estudio en toda la historia de la existencia del pueblo judío, ahora es cuando más estudio de Torah hay y donde por primera vez vemos cristianos interesarse en el texto de la Torá, eruditos cristianos hacer especializaciones del texto hebreo, que ir a inclusive a escuelas rabínicas, si se los permiten, o a seminarios, a tomar cursos o a graduarse con grados de especialización en el lenguaje o en el texto hebreo, y participar de ese proceso. Y eso es altamente, altamente considerable, porque en vez de disminuir el buscar un entendimiento de la evolución de esta tradición, es lo que nos ha enriquecido y nos mantiene enriqueciéndonos en relación a las escrituras. So, igualmente, Luker afirma que no hay evidencia alguna para otorgar la historicidad. Estoy muy de acuerdo con él, del Éxodo en la forma en que se plasman estas memorias que fueron narradas, pero que esta literatura es sagrada y de gran importancia. Bueno, aquí estoy repitiendo y no quiero repetir mucho sobre, ¿ok? Lo otro es, bueno, acá y acá. So, según Luker, los pueblos construyen o hacen constructos literarios. Eso es muy cierto, porque si no, no existen. No tienen una tradición en común, no tienen una comunicación en común. Entonces se disuelven, ¿no? Es como decir watered down culturally. La cultura se diluye, ¿no? De las memorias en forma sistemática. Y eso tiene sus problemas, pero yo creo que estoy en gran parte de acuerdo con Luker cuando dice memorias en forma sistemática. ¿Qué significa eso? Significa que hay ciertas leyendas, tradiciones orales, mitos que se encuentran y
comienzan a arraigarse en ciertas generaciones y entre más desarrollo tecnológico hay, entre más interacción con otros pueblos hay, entre más invasiones de otros pueblos hay, se van fortaleciendo en vez de debilitándose. Y, y elementos como la escritura, como las disciplinas de la filosofía, eh, como el arte, que era un medio de expresión cultural, en las vasijas, en las jarras, en escrituras sobre piedras talladas, sobre barro cocido. eh, Todo eso va aumentando las posibilidades a lo largo que el tiempo continúa en movimiento. Me van a disculpar un poquito porque deja tomarme un poquito de... Mm, Gracias. Hace el tiempo va a ir añadiendo elementos que nos van a permitir eh, que, que sistemáticamente se vaya recontando esas memorias y esa tradición. Así que hace una invitación a decodificar esas memorias culturales junto con las literarias plasmadas en el texto para descubrir el significado del texto. Estos textos, y vale la redundancia, reflejan memorias de un pasado lejano. Bueno, ¿cuán lejano? Sí, lejano, a lo mejor no tan lejano como algunos maximalistas quieren presentarlo, pero definitivamente hay siglos envueltos. Y un ejemplo de esto es Jueces 15:9, el cual es un pasaje utilizado mucho por los que defienden esta idea, y por eso quiero discutir este pasaje. En Jueces 15:9 hay una referencia a un lugar muy antiguo conocido como la Fuente de Neftoa. Ok, so vamos a continuar. La Fuente de Neftoa. Neftoa o Neftoa aparece solo en la expresión eh, Mayan Neftoa. Mayin, Mayin, esta palabra en vez de Mayan, Mayin significa agua. Mayin. Y es el significado de la letra Mem, Mem. En el hebreo y en el paleo cananeo se escribe de esta forma. ¿Ok? Es unas olas con una catarata y un río que vuelve a desembocar en el mar. Y es el símbolo para el agua. So, Magin Menectoa, la fuente de las aguas de Nectoa. Y este manantial estaba en la línea fronteriza entre Judá y Benjamín, de acuerdo a Josué 15:9, Josué 18:15. So, el lugar suele identificarse con Lifta, un pueblo a unas 2 millas al noroeste de Jerusalén, a la orilla oeste del Wadi Beit Hanina, y es un pueblo muy visible para el viajero a lo largo de la carretera principal desde Haifa, que va desde la costa norte hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Y hay antiguas tumbas excavadas en la roca y un manantial copioso que desemboca en un gran depósito de mampostería. La situación de Lifta parece concordar bien con la línea fronteriza más probable entre las dos tribus. El manantial, tal como es hoy, no parece ser tan abundante como para justificar una expresión como manantial de las aguas, pero era, como muchas fuentes similares, probablemente considerablemente más abundante en los tiempos de, según dice Luque, del Antiguo Testamento o en tiempos bíblicos, ¿no? Eh, Continuamos. Soconder
otro erudito, identifica a Lifta con el antiguo Elef de Benjamín y sobre la base de que el Talmud, véase Talmud babilónico en el tratado Yom 31a, identifica a Neftoa con Etam y encontraría el sitio de Neftoa en eh, Ain Atán, al sur de Belén. El Talmud no es una guía suficientemente confiable cuando no está respaldado por otras evidencias y la identificación crea una gran dificultad con la línea fronteriza. No concuerda en sí, pero lo menciona. Gary Rensberg, erudito en la antigüedad judía en la Universidad de Rogers, afirma que originalmente el texto leía la fuente de Neftoa, era la fuente de Meremta. Meremta fue el primer rey egipcio que conocemos, el cual se hace la primera mención de que Israel existía en una fuente extrabíblica. Y por otra parte, el hebreo en el libro de, de Josué o Joshua no es hebreo arcaico. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no es hebreo antiguo, como para decir que se escribió en el tiempo de Josué, ¿ok? Es hebreo perteneciente a la monarquía, siglo 8 y 7 antes de la era común. Y esto es muy importante porque eh, tenemos alrededor del 980 a Saúl, luego el 1000 David conquista Jerusalén, tenemos a Shaul, tenemos a David, 1040 aproximadamente termina el reino de Salomón, viene la división de los dos reinos, del norte y del sur, y este reino sigue hasta el 722, que es destruido por Asiria, y este continúa hasta el 586, que es destruido por Babilonia, ¿ok? Y luego este regresa y reconstruye el segundo templo en el 515. Y estamos ya hablando cerca de Nehemías y de Esdras, lo cual yo no creo que fueron personajes bíblicos, pero creo que son constructos, de acuerdo, y estoy muy de acuerdo con Israel Finkelstein en eso, el erudito arqueólogo israelí. Y hablamos un poco sobre eso en el curso de la influencia del zoroastrianismo y persa. Estuvimos hablando un poco sobre ese tema de Nehemías y Esdras, pero la arqueología apoya esa idea de que Nehemías y Esdras mayormente es una respuesta literaria en el tiempo más tarde de los asmoneos, cerca del año 100 antes de la era común. Estamos acá descendiendo, right, hacia nuestra era. Eh, el Talmud no es una guía. Bueno, vamos acá. El rey egipcio que menciona por primera vez que ya la semilla de Israel no es más. Y eso es importante, porque estamos hablando mucho para acá, el reinado de Merenta, perdón, donde él establece que ya Israel no es más, que ya no existe, que fue destruido, lo cual no es cierto y no fue cierto. A pesar de lo problemático que esto es, pero aquí lo que estamos hablando no es eso, sino es que hay la sospecha o la interpretación de parte de algunos eruditos de que esta fuente de Noptoa que aparece en el libro de Jueces realmente está hablando y pertenece eh, a el tiempo de Nerepta. ¿Qué quiere decir Luker con esto? Lo que está tratando de probar es que hay elementos dentro del texto de la Torá que son muy antiguos y que debido a que fueron escritos en el libro de Jueces, no en un, y también en el libro de Josué, no en un hebreo antiguo, sino un hebreo perteneciente aquí, al siglo octavo
7 acá, eh, que esos libros fueron escritos aquí, pero con una memoria muy antigua de acá, mucho más atrás, de Saúl y mucho más atrás. ¿Ok? So, por otra parte, el hebreo en el libro de Joshua no es hebreo arcaico, es hebreo perteneciente al siglo 8 y 7 ante la era común. Lo que esto significa es que la única forma de saber esto es por medio de comparar el texto, el hebreo del libro de Joshua con otras escrituras hebreas de ese tiempo. Bueno, ¿qué tiempo? ¿Del tiempo de Josué? No, porque no teníamos nada del tiempo de Josué. Pero sí tenemos otras escrituras para comparar el hebreo de ese libro con el hebreo de otro autor que se escribe más o menos entre los siglos 8 y 7. Y esto es lo que nos va a dar una idea si nos llevamos por el approach o el acercamiento lingüístico únicamente. Y eso es lo que está pasando, que antes casi todo era el acercamiento lingüístico, pero ahora no es así. Ahora, ya desde que se ha puesto en juego la hipótesis documentaria tradicional, han surgido otras hipótesis como la contextual, por ejemplo, de la cual ayer estuve hablando un poco, como lo es Ángela Roscoe Eastman y Gad Barneas, Audrey Lipshitz. En la arqueología probablemente podemos poner algo como Adler, Jonathan Adler, como Kislev, eh, y también podemos unir eso también a otras disciplinas que se están añadiendo como la egiptología y la asiriología. Por ejemplo, Joshua Bowen o Margaret Bryson. eh, Podemos, eh, Maggie Bradson, podemos unir esos eruditos y hacer una especie de grupo donde se integren todas sus expertise o todas sus erudición y podamos entonces eh, trabajar con esto de una forma más, eh, más integral, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Esto implica que los eventos recolectados en el libro de Josué no pertenecen a las generaciones cercanas que se presentan en las narrativas bíblicas de la conquista. Esto es sumamente importante. Yo recuerdo cuando era niño que las escuelas dominicales nos hablaban de la conquista de Jericó y que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó y gritaron todos y cayeron los muros de Jericó y cantábamos coritos y toda esa idea que tradicionalmente eh, eh, yo tengo casi 57 años, eh, pues realmente la explosión grande de todas estas disciplinas junto a la tecnología ha venido más o menos en los últimos, diría, 60 años, ¿no? Eh, so, eso pues es muy, muy relevante. Bueno, creo que esto es muy interesante. Eh, Vamos a ver acá. Bueno, otro elemento eh, es, es esto que más adelante lo voy a tocar. Y es que el otro elemento utilizado eh, eh, para trabajar el libro de Joshua es la mención de lugares en los cuales no existían durante el tiempo que se afirma en la narrativa bíblica. So, como vemos aquí, hay una serie de batallas y tenemos una serie de ciudades como lo fue, por ejemplo, Jericó o Ai. Si leemos el contexto, el contexto bíblico eh, y también Éxodo capítulo 17 con los amalecitas y Josué y Caleb levantando las manos a Moisés. eh, y
Hay toda una tradición en el judaísmo en contra de Amalek, inclusive en la Megilá más extensa que tenemos en el judaísmo, que es la de Esther, la Megilá de Esther, y la historia de Esther, ¿no? En Purim. Eh, y se habla de que Hamán eh, y Mardoqueo fueron los representantes de esa batalla espiritual que viene desde acá cuando Éxodo capítulo 17 dice que Amalek atacó por la retaguardia al pueblo cuando entraron a la tierra de Canaán y comienza ¿cómo se llama? La conquista. Pero aquí tenemos muchas cosas que ver. Miren, si tomamos un lápiz y comenzamos aquí por los perecitas, tenemos uno. Luego tenemos a los filisteos, son dos. Luego tenemos a los kenitas, son tres. Luego tenemos a los amalecitas, que son cuatro. Luego tenemos a los edomitas, que tenían toda esta área. ¿Ok? Eh, ya vamos por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego tenemos a los moabitas, tenemos seis. Tenemos a los amorreos en varios lugares. Tenían control de esta área y también de esta área, ¿ok? Y tenemos también a los amonitas. Eh, Luego tenemos a los girgeseos acá. Y tenemos a los jebeos. La pregunta que se hacen los eruditos es, ¿qué queda? Porque si aquí tenemos los jebuseos, del cual, y miren a Jericó aquí, ¿ok? Y supuestamente esta ciudad de Jericó, que está tan cerca, está al norte de Jerusalén, cayó en la conquista. ¿Cómo es posible que entonces hubo que esperar montones de siglos hasta que el año 1000 David tomara a Jerusalén de los jebuseos? Y tenemos aquí a los amorreos. La pregunta que debemos de hacernos es, eh, si todos estos territorios estaban tomados, y estuvieron a lo largo, ¿qué significa eso de la conquista de la tierra prometida? Porque en realidad estos grupos nunca dejaron de ser y nunca fueron exterminados tampoco. E inclusive es de aquí de Edom que surge, aquí es que nace el dios Yah o Yahu o el dios Yahweh. Y tenemos en Ugarit, acá arriba en Ugarit, es que tenemos el dios El. Acá tenemos a los hititas, que los hititas, acá, los hititas, esta era la frontera con Egipto, que es esta que está aquí. Sin embargo, los hititas tenían control de toda esta tierra y en momento los egipcios tenían control de toda esa tierra, pero reconociendo que dentro de de toda esta tierra habían sub clanes, habían clanes, ¿no? Eso es muy importante porque la religión, la Biblia nos ha presentado un producto que a la luz de la misma información que encontramos en el texto bíblico, si la aplicamos a estos mapas, una de las preguntas que yo les voy a dejar que la mediten es ¿por qué hoy Israel se llama Israel? Si Israel no existía, eh, Israel dejó de existir en el 722 antes de la era común, 722 años antes de Cristo o antes de la era común. Israel dejó de existir y nunca más se llamó Israel. Y luego, a la caída de Israel por los asirios, lo que vino a crecer fue Judá. Entonces, ¿por qué hoy se le dice a la gente que nace en Israel, se llama israelíes, cuando deben de ser judeanos? Porque la capital
el único estado que tuvieron los macabeos fue Judea. Toda la extensión en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los asmoneos fue que obligaron a convertir, especialmente eh, en el tiempo asmoneo se obligó a expandir el reino de Judea. Y por eso es que Herodes era edomita. So, se obligó a la conversión forzosa al judaísmo del segundo templo a todos estos grupos, pericitas, hebeos, que ya no se llamaban así, pero sus antepasados se llamaron así. Entonces, si lo que se quiere es revivir la narrativa bíblica y Jerusalén como capital, entonces ¿por qué Israel se tiene que llamar Israel? Y a los israelíes cuando deben de llamarse judeanos. Y yo quiero que piensen mucho en eso, porque ahora con el sionismo y con el Estado moderno de Israel, se busca revivir una idea que realmente no tiene base bíblica. Es una base política. No estoy diciendo que está mal, no me quiero meter en esas situaciones, pero es que estamos viendo el mapa. Tenemos a Jerusalén dominada por los jebuseos, al sur de Jerusalén los amorreos, al lado derecho más amorreos y moabitas. Tenemos a los edomitas, a los cuenenitas, a los amalecitas, a los filisteos, a los pericitas. ¿Por qué llamarse Israel? Cuando el reino que se unificó y conquistó no fue durante el tiempo de Josué, fue mucho más tarde, bajo Saúl, y estamos hablando del año casi el año 1000. So, Israel no existía antes antes de la coalición que hizo Saúl. Israel no existía, lo que existían eran grupos cananeos que, que se odiaban y pero a la misma vez convivían. Y lo mismo lo vemos en el texto bíblico después de Salomón con Jeroboam y Roboam. Y inclusive vemos las luchas y los ataques. Y como dije ayer, la reforma de Ezequías y la forma en que hizo un túnel y desvió el agua y trató de hacer, Isaías le dice a Ezequías, no hagas pacto con Asiria, porque Asiria va a venir y te va a atacar. Y está haciendo a Asiria y mostrándole todo el oro y mostrándole todo para que te ayude contra tu propio hermano, contra Israel. Entonces es ahí donde claro, esto no es de este curso, pero esto es un tema sumamente interesante de las concepciones que tenemos hoy en el presente versus lo que el mismo texto de la Torá nos dice, pero como que no analizamos y como que no nos damos el tiempo para eh, fragmentar y analizar lo que el mismo texto nos está diciendo, ¿no? Otro elemento de gran importancia es el aspecto social y económico de la región, al cual no existe hasta los siglos ya mencionados, los 8 y 7, ¿no? Durante el tiempo de la narrativa bíblica sobre la conquista. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque esto incluye la presencia de recolección de impuestos, límites fronterizos entre elementos antropológicos que aparecen en el texto. ¿Qué fronteras habían entre los pericitas, los hebeos, los girgeseos, los amorreos, los amonitas, los moabitas, los edomitas, los cuananitas, los pericitas? Como vemos, la tierra estaba dividida en distintos clanes, que David lo que logró hacer fue hacer pacto con ellos y traer, eh, eh, no sabemos tan siquiera eso. El texto nos habla de que David derramó mucha sangre y por eso no pudo construir el templo, pero eso es algo ya mucho más posterior y no fue escrito durante el tiempo de David. La gran mayoría de los salmos fueron escritos durante el periodo persa, no fueron escritos de David. Para el judaísmo rabínico dice Mismor le David y los atribuye a la tradición de la casa de David y por eso se dice Mismor le David, pero no es porque sean del tiempo de David. Un ejemplo que doy clásicamente de esto es cuando dice que es mejor estar
en el atrio de tu casa, de tu templo, un año que mil fuera de ellos. O alzaros puertas vuestras cabezas, porque viene el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová el poderoso, el grande en batalla. Cuando uno estaba en ese ambiente, pues lo creía y se gozaba y lo leía de esa forma. Pero cuando ya uno tiene un entendimiento de cómo es el desarrollo del culto de Yahvé y el culto de Elohim o del Dios El, que vienen de lugares muy, muy, muy. Ugarit está por acá arriba. El Dios El y Elohim vienen de por acá arriba y el Dios Yahweh viene de por acá abajo. Y en medio de todo eso tenemos todos estos pueblos cananeos. La pregunta es, ¿dónde está la tierra para que eh, eh, ¿dónde está esa tierra? Eh, Perdón, claro, el texto va a buscar una justificación. Lo que quiero llegar es que esa tierra nunca ha sido de Israel, que eso es realmente, esa tierra no ha sido de nadie, básicamente. Ha sido del más fuerte y el que la conquiste. Y aún esas conquistas han sido temporeras. Es un territorio de constante lucha y constante cambio. Un ejemplo de esto es que las fronteras del Estado de Israel desde 1945 hasta el día de hoy han cambiado 6 veces con el asunto palestino. Pero eso no es nuevo. Eso mismo lo vemos en la vida de David. ¿Mm? Inclusive eh, el hombre que David traicionó para quitarle su esposa, Beersheba, no era israelí. Entonces, eran personas que estaban dentro del ejército de Israel y convivían con el pueblo y expresaban su linaje con el pueblo y había pactos de paz. Eh, lo mismo que lo hay hoy en medio en Tel Aviv, de la cultura árabe israelí, los palestinos, los beduinos, que son realmente la gente que más tiempo han vivido ahí, los beduinos. Eh, y sin embargo, eh, hay que aprender a convivir, todo bajo el dominio del Estado de Israel. Pero realmente eso no es nuevo, es algo que siempre ha estado. Y quiero que por favor busquen contestar esa pregunta. ¿Por qué se llama el Estado de Israel hoy cuando la capital es Jerusalén y Jerusalén estaba en Judea? Y lo último, antes que los romanos le cambiaran el nombre a la tierra, era Judea, era la provincia de Judea. ¿Por qué cuando los judíos en tiempos modernos comienzan a regresar? Eh, ¿Por qué se llaman israelíes? Israelí cuando realmente deben ser judeanos. So, ahí les dejo esa pregunta para que la mediten un poco y pues la trabajen, ¿no? Los libros de la Biblia hebrea en su gran mayoría son una recolección de distintas fuentes, inclusive autores que en algún momento he recopilado y compuesto en un formato literario sistemático que cumple una función y llena una necesidad del momento durante el tiempo de la monarquía. Y esto sucede igualmente con los libros de la corte eh, profética, perdón, con los libros de la corte, con los proféticos, los cuales son una recopilación que construye una visión de restauración futura bajo la interpretación de la situación geopolítica del momento. Eso lo vemos mucho en el libro de Isaías. Isaías se da cuenta que las cosas no pintan bien políticamente. Crea una narrativa de que el cordero llegará el día en que el cordero y el león estarán juntos. Eh, pero eso es una idea, eso es una idea, se llama profecía aspiracional. Lo voy a escribir aquí para que lo aspiracional.
¿Significa eso que es una profecía para que se cumpla? No, es una aspiración, es un sueño, es una esperanza. Inclusive, Tikva, cuando decimos Hatikva, decimos la esperanza, que es el himno nacional de Israel. Es esa aspiración de un mejor mundo y de una era mesiánica y de una geulá, una geulá. Se habla mucho y especialmente los ortodoxos y los cristianos mesiánicos hablan mucho de eso desde dos perspectivas distintas, una desde el Mesías con un reino físico acá para el mundo y los cristianos mesiánicos con la salvación del alma, al estilo neoplatónico y de San Agustín en su obra La ciudad de Dios, donde el hombre está perdido y no puede hacer nada por cambiar su condición, solamente eh, confiar en el sacrificio de Cristo, ¿no? Bueno, eso es otra temática. Eh, la gran pregunta es, ¿cómo es el proceso de construcción de estas memorias y narraciones antiguas con sus múltiples redacciones y editar para llegar al producto final? O sea, ¿cómo llegó la Torá a nosotros si esto fue todo un proceso eh, y un proceso de redacción y de editaje? ¿Cómo estas composiciones funcionan dentro de unas situaciones actuales cuando se escriben? Y por otro lado, es importante clarificar que el Israel de la Biblia no es el Israel antiguo, como el mencionado por Nerepta bajo su dominio y destrucción de la tierra de Canaán. El Israel bíblico es un reflejo literario por el cual los autores entendían el Israel antiguo. Lo que quiero decir es que ninguno de los autores de la Biblia vivió y escribió durante la realidad del Israel antiguo, sino que escribieron a la luz de cuando ya existía Israel. Estamos hablando ya del tiempo de la monarquía. Y van a contar y a crear una historia que le dé identidad y propósito a la existencia monárquica y a cómo van a responder y a interactuar, porque son débiles y pequeños y están rodeados de grandes imperios. Por la izquierda, en el sur, tienen a Egipto, a la derecha tienen a Siria, en el norte tienen a los asirios y tienen a Babilonia hacia el noreste, y a la izquierda lo que tienen es el mar. Entonces, ¿cómo reacciona si todo el mundo para ir de un lado al otro y para que estos imperios puedan interactuar, tienen que pasar por mi casa, tienen que entrar por el portón de mi casa? So, y eso es lo que hace grande realmente toda esta narrativa y cómo el pueblo de Israel sobrevive y crea una tradición que sobrevive a todos esos imperios. Todos perecieron, pero lograron, el pueblo judío logró por medio de la Torá crear un sistema literario, una obra maestra literaria que está fundamentada en niveles de interpretación, por ende nunca ha de morir y nunca se ha de agotar y nunca va a decir el mismo mensaje y siempre se puede aplicar a distintas. Esa es una de las razones por las cuales yo soy judío. Eh, no, no lo soy en el sentido ya porque tengo que aceptar lo religioso estricto como un tiempo fui, sino ante la realidad de, de poder exaltar esa belleza y esa aplicación y esa espiritualidad a todas las áreas de mi vida, porque es un texto diseñado no para decirme que eso sucedió así, no para decirme que es un texto histórico, sino para invitarme a la reflexión y a yo crear mi propia historia, en el sentido de verme reflejado en los héroes, los caracteres, los personajes, debo decir. Character es un anglicismo, eh, y poder traer una aplicación, ¿no? So, un tema eh, que quiero dejar en este slide es
El Israel bíblico es un reflejo literario por el cual los autores entendían el Israel antiguo. E inclusive hay un interesante debate sobre el origen de los amorreos en un largo proceso de asimilación hacia los hijos de Benjamín, los hijos del sur. Y es que volvemos de nuevo. l- eh, la religión nos ha metido en la cabeza que toda esta gente eran puros, eran descendientes de los patriarcas, sin mezcla, e inclusive aquellos que se intentaron en el texto hay narrativas que nos dicen cuál sería el resultado de la mezcla, pero no es porque no la hubo, es precisamente porque la hubo. El texto tiene que crear una narración en contra de eso que existe. Y es porque la situación en la tierra era así. Era convivir con enemigos y con amigos, con pactos constantes, igual que es hoy en Afganistán, que todos son afganos, pero tienen distintos idiomas, distintos clanes. Unos son sunnis, otros son shias. En esa región del mundo, esa es la idiosincrasia. Así es que se vive. Y lamentablemente a nosotros se nos hace muy difícil por la forma en que vivimos e interpretamos acá en Occidente las cosas, eh, adentrarnos hacia esa realidad y recibir esa realidad. Lo otro es lo que se llama la literatura intencional. Otro factor en este tema es lo que se conoce como literatura intencional. Un ejemplo de esto es cuando el texto hebreo explica el significado del nombre de Moisés con el propósito de explicar a una audiencia la razón por la que un hebreo tiene un nombre egipcio. Porque no hace ningún sentido que el libertador por excelencia del pueblo judío sea un hebreo, perdón, sea un egipcio. Esta memoria intencional se entrelaza con la literatura de memoria, sin embargo, cumplen distintas funciones. Recordemos que estos textos, especialmente los que recogen una tradición de violencia, destrucción y aniquilación de los pueblos que Israel fue ordenado a exterminar durante la conquista. Estos textos no eran parte para el pueblo, eran para la élite en poder, la cual tiene la responsabilidad de reflexionar sobre temas como estos: violencia, limpieza religiosa, continuidad del culto a Dios bajo el celo religioso. ¿Quién tomó esas decisiones? ¿O quién sabía leer? ¿Quién sabía escribir? ¿Quién tenía la educación para gobernar y tener relaciones con otros pueblos y con otros líderes de otras naciones? Porque de las decisiones que esa persona tomara, una de, bueno, eh, no sé qué pasó aquí. Parece que le di algo. No me voy a arriesgar. No sé qué sucedió acá. Voy a dejar la clase ahí porque sería terrible perder todo esto. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase número 5.